Amén, mi hermano Juanito. Así, mis hermanos, recibimos a nuestro pastor, mi hermano David está ahí con una sonrisa y con hambre de escuchar la palabra del Señor. Adelante, mi hermano David, los micrófonos son de usted. Muchas gracias, hermano Emanuel. Muchas gracias, hermano Juanito. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invito a que busque en la palabra del eterno Dios el libro del profeta Daniel, capítulo 7, y me acompaña a darle lectura del verso 15 al verso 28. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, del verso 15 al verso 28. Yo lo leeré y usted me acompañará con su vista. Pero juntos vayamos analizando la información que se nos otorga en esta porción de la Santa Palabra de Dios. Daniel, capítulo 7, del verso 15 al verso 28. Dice así la palabra de Dios. Mi espíritu fue turbado. Yo, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto. Y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán sobre la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Amén. El título de la meditación de esta tarde
las cuatro bestias, la segunda parte, dado que la semana pasada estudiamos la primera parte de las cuatro bestias. Pero bien, el tema de esta tarde también podría llamarse el cuerno pequeño. Dado que la semana pasada analizamos una a una las cuatro bestias que salían de la gran mar, donde combatían los cuatro vientos del cielo. Y de esta manera, la semana pasada, cuando estuvimos analizando, veíamos que de la gran mar, donde combatían los cuatro vientos del cielo, salían cuatro bestias, cuatro grandes bestias. La primera bestia era semejante a un león que tenía alas. La segunda bestia que salía después de la primera era una bestia que parecía un oso, que tenía en sus dientes tres costillas y además se paraba más de un lado que del otro, se paraba de a un lado, dice la palabra de Dios. La tercera bestia era semejante a un tigre. En otras versiones se habla de un leopardo que tenía cuatro cabezas y tenía cuatro alas. Y la cuarta bestia, que la acabamos de recordar el día de hoy en los textos que estamos leyendo, Daniel no la pudo describir porque aquella bestia era espantosa y terrible, dientes de hierro, tenía uñas de hierro en sus pies, desgarraba, desmenuzaba, hollaba las obras con sus pies. Tenía 10 cuernos en su cabeza esta bestia. Y la semana pasada identificamos, como leíamos la semana pasada, que en el verso 17 de Daniel capítulo 7, donde dice, estas grandes bestias no son solamente bestias, hermano, son cuatro grandes bestias. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son que se levantarán sobre la tierra. Como son grandes bestias, se está hablando de grandes reinos, reinos que crecieron sobre la tierra. Usted recordará que los cuatro vientos hacían referencia a las grandes batallas de la historia, y la gran mar representaba a la humanidad. Decíamos la semana pasada que de las grandes batallas de la humanidad surgieron uno a uno, uno tras otro, cuatro imperios mundiales. Voy a presentar, si nos lo permite, hermano. Si mi hermano Emanuel me lo permite, vamos a presentar y vamos a retomar desde donde nos quedamos la semana pasada en la presentación. Usted me dice, voy a ponerlo en presentación y me dice si se ve la presentación. ¿Se ve completa, hermanos? Sí, hermano, sí se ve completa. Perfecto, muy bien. Aquí nos quedamos la semana pasada y decíamos, el león con alas de águila representa al imperio de Babilonia o el imperio caldeo, que tuvo su vigencia del año 606 al año 536 antes de Cristo. El oso con tres costillas entre sus dientes representa al imperio que le sucedió, el imperio medo-persa, que tuvo su vigencia del año 536 al año 331 antes de Cristo. El tigre o leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas representa al imperio macedonio o al imperio griego, que sucede al imperio medo-persa y tuvo su vigencia del año 331 al año 168 antes de Cristo. Y la bestia espantosa y terrible con 10 cuernos representa al imperio romano, que según la historia universal tuvo su vigencia del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. El reino que abarcó más territorio
y el reino que tuvo mayor duración entre los grandes imperios de la humanidad. Aquí nos quedamos la semana pasada y desde aquí retomamos nuestra disertación. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, háganoslo llegar al chat de Facebook o al chat de Providencia. Le voy a pedir a nuestro hermano Emanuel Arteaga que nos ayude a estar un poquito atento para que podamos ir viendo las preguntas y al terminar la meditación podamos contestar una a una cada una de las preguntas o de los comentarios de este estudio. Continuando con el estudio, aquí hacemos la representación de las 4 bestias: Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia y Roma. Nos dice todavía la palabra de Dios lo siguiente. Allá en Daniel capítulo 7, en el verso 7, dice el profeta Daniel: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos que tenía sobre su cabeza, y Daniel no la puede describir. Más adelante, en las siguientes profecías, sobre todo en las profecías de Apocalipsis, vamos a ver que Juan sí la puede describir, no se parece a esta. Aquí simplemente tomamos del material que hemos encontrado, que podemos compartir para hacer nuestro análisis, y ahí queda una figura parecida a la de un dragón o un dinosaurio. Así es como quien hizo estos dibujos se la imaginó, ¿no? Y así la estamos compartiendo para temas didácticos y de aprendizaje. Muy bien. Daniel capítulo 7, describe Daniel la visión, y dice el verso 19 y el verso 20. Después de haber visto la visión de las 4 bestias, Daniel fija su atención en una de ellas. Dice Daniel capítulo 7, verso 19 y verso 20. Entonces, después de ver aquella visión, tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Daniel pone su atención en la 4ª bestia y deja de observar a las demás. Esta es la que le llama la atención por lo terrible y por lo diferente que era esta bestia. Continúa diciendo: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Es decir, que Daniel pone su atención en la 4ª bestia, que representa al imperio romano. La empieza a analizar, empieza a observar sus cuernos, y en aquella visión ve que de su cabeza surge un cuerno más, que al surgir, al emerger, arranca 3 de sus cuernos originales, y este cuerno parece tener ojos como de hombre, boca que hablaba grandezas, y parece ser que este cuerno es mayor que el de sus compañeros. Daniel fija su atención en esta bestia y en todo lo que representa esta bestia, en el verso 19 y en el verso 20. De tal manera que
cuando veíamos la semana pasada lo que representaban estos cuernos, usted recordará que allá en Daniel capítulo 8, en el verso 3 y en el verso 20, se nos da valiosa información acerca de lo que representan los cuernos. En una visión diferente, cuando Daniel está viendo a un carnero y a un macho cabrío, Daniel nos da esta información relevante. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos los cuernos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Aquel carnero que viste, dice el verso 20, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia, los cuernos representando a los reyes o a los reinos que conforman a aquel animal, en este caso el carnero. Y hablando de la cuarta bestia, aquellos cuernos que tiene aquella bestia, nos está hablando de lo que decíamos la semana pasada. Daniel capítulo 7, verso 23 y verso 24, donde decíamos la semana pasada, y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribarán. Información importante, dado que después de que la historia universal nos dice que el Imperio Romano cayó, el Imperio Romano se divide en 10 reinos que conformaban el Imperio Romano. Y aquí hablamos un poquito de la historia de la caída del Imperio Romano. A finales del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano entró en un largo y progresivo proceso de desintegración. Visto desde Roma, el proceso fue terrible. Una agonía presagiaba una muerte ineludible. En cambio, para las tribus nómadas del norte y del este del imperio, era la aurora de una vida mejor, ya que al ver el resquebrajamiento del Imperio Romano, empezaron a invadirlo. Las tribus bárbaras, las tribus nórdicas, el norte de lo que hoy conocemos como Europa, y hacia el este, dado que todo aquellas tribus que no pertenecían al imperio, que no tenían su cultura y que no tenían su religión, los romanos le llamaban las tribus bárbaras. Pues estas tribus bárbaras, al ver que poco a poco se pierde la dirección en el imperio romano, empiezan a invadir y empiezan a migrar hacia las poblaciones del imperio romano, sin que el imperio romano hiciera algo al respecto, dado que había una gran desorganización en este imperio. Daniel pone su atención en esta bestia y en sus cuernos, y por eso al ver estos cuernos se está hablando del surgimiento. La caída es la visión de el debilitamiento del imperio romano, su caída y su fraccionamiento en los 10 reinos que dan origen a las naciones europeas que hoy conocemos, que son tan conocidas en el mundo entero. El tipo de vida romano basado en el lujo y la desidia y en el ansia de presencia de los espectáculos en las arenas habían hecho de los romanos seres ineptos para la guerra. Se generalizó la idea de que la violencia, ya fuera en el circo o en el campo de batalla,
era una función exclusiva de esclavos y criminales. Su moral y voluntad desaparecieron totalmente. Lo que le pasó a todos los grandes imperios cuando llegan al clímax de sus conquistas, de su crecimiento, de su grandeza, los imperios se dedican a disfrutar, ya no ponen atención para mantener la estabilidad del imperio y poco a poco la soberbia, el abuso, el querer disfrutar de todo lo que se ha conquistado, vuelve a los imperios incapaces de mantener lo que se ha conseguido. Las principales causas de la debilidad del imperio fueron la vida licenciosa de la nobleza, las guerras civiles suscitadas por el afán de llegar al poder, el caos administrativo y las pestes que azotaron a la población por un largo periodo de decenas de años. El imperio se empieza a debilitar, empieza a perder el foco, el norte hacia donde quiere dirigirse, y se empiezan a olvidar de mantener la unidad, de defender las fronteras, de seguir conquistando, y ya no hubo quien pusiera los límites a las tribus bárbaras, a las tribus nórdicas, las cuales al no ver quién los detuviera, empiezan a pasar las fronteras y empiezan a establecerse y a conquistar las provincias romanas que poco a poco fueron creciendo en presencia de las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras, aquí hacemos nuevamente el comentario, los romanos llamaban bárbaros a quienes no compartían su religión o su cultura o su civilización. Del norte y del este del imperio aprovecharon esta oportunidad, toda esta distracción, nadie estaba atento para ir invadiendo todo el territorio europeo dominado por los romanos. En lugar de concentrar su atención en los bárbaros, los jefes militares se dedicaban a combatirse entre sí, malgastando vidas humanas y material necesario para el combate contra los enemigos reales. Ahí está el resquebrajamiento del imperio y el surgimiento de los cuernos, dado que después de toda esta situación que duró por años y años, y poco a poco empezó a crecer la presencia de las tribus bárbaras en territorio del Imperio Romano, llega el momento en el que ya no se puede hacer nada para mantener el imperio unido. Entre el año 374 después de Cristo y el año 485 después de Cristo, el imperio romano vio surgir en su propio territorio el levantamiento de 10 reinos que se erigieron en Europa, resultado de la invasión de las tribus bárbaras que conquistaron, ocuparon y se adueñaron de aldeas, pueblos y provincias, esclavizando a sus pobladores para su provecho. Ya la semana pasada veíamos que los 10 cuernos representan a estos 10 reinos que conformaban el Imperio Romano y que surgieron prácticamente al desintegrarse el Imperio Romano. El reino de los francos en Francia, el reino de los germanos en Alemania, el reino de los burgundios en Suiza, el reino de los suabos en Portugal, el reino de los vándalos al norte de Francia, el reino de los visigodos en España, el reino de los anglosajones en Inglaterra, el reino de los ostrogodos en Austria, el reino de los lombardos al norte de Italia y el reino de los érulos al sur de Italia. Ponemos los países que actualmente conocemos para darnos una idea de las ubicaciones de los territorios que las tribus bárbaras fueron poco a poco conquistando al paso de los años. Bien, después de estas visiones donde se le está mostrando a Daniel
cómo se debilita y se resquebraja el imperio romano y se fracciona en 10 reinos, inmediatamente Daniel pone atención en sus cuernos. Ya puso atención en la bestia y ahora, según Daniel capítulo 7, en el verso 8, la atención de Daniel ahora enfoca un mayor detalle. Dice Daniel capítulo 7, verso 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Una visión bastante peculiar, porque Daniel está viendo a la bestia, pone atención en sus 10 cuernos, y mientras está viendo los 10 cuernos, ve que de entre sus cuernos surge un cuerno pequeño que cuando emerge, que cuando surge, arranca 3 de los 10 cuernos, y este cuerno cuando emerge, parece que tiene ojos como de hombre, y que tiene boca, y además esta boca hablaba grandezas. Es el surgimiento del cuerno pequeño, y por esa razón bien podríamos titular la meditación de esta tarde, el cuerno pequeño, porque nos interesa mucho profundizar en el análisis de este cuerno pequeño que surge dentro de los cuernos que conforman a esta cuarta bestia. Este cuerno pequeño nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Daniel capítulo 7, verso 20 y verso 21. Daniel quiere saber más acerca de la cuarta bestia, que era terrible y espantosa en gran manera, pero también quiere saber más acerca de los 10 cuernos y también quiere saber más acerca de ese cuerno pequeño, y por eso el texto de Daniel 7, verso 20 y verso 21 dice, después de que expresa su deseo de saber más acerca de la cuarta bestia. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, fíjese además qué información se nos está dando, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Qué visión tan peculiar. Daniel no solamente está viendo el surgimiento de este cuerno, no está solamente viendo que tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Daniel está viendo que este cuerno hace guerra y combate a los santos del Altísimo y los vence. Y cuando surge este cuerno pequeño, además se dice que derriba a los 3 cuernos que son arrancados cuando emerge este cuerno pequeño. Por eso Daniel capítulo 7, verso 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Quién es este cuerno pequeño del cual se nos está dando toda esta información? La historia universal nos va narrando qué fue lo que aconteció y qué fue lo que surgió a lo largo de la historia del Imperio Romano. Bueno, ya en estudios anteriores hablábamos de lo que sucedió en el año 70, cuando Jerusalén fue conquistada por Roma, por el general Tito, y viene la primera diáspora. En el año 115 el Imperio Romano vuelve a aplacar una rebelión en Jerusalén y vuelve a hacer una expulsión
de Judea y de otras ciudades, provincias romanas, se da la segunda diáspora de judíos y de cristianos. Y en el año 135 se vuelve a hacer una rebelión en Jerusalén y se vuelve a hacer una expulsión del imperio romano de judíos y de cristianos de Jerusalén. Se prohíbe el regreso de los judíos a la ciudad santa. A este se le conoce como la tercera diáspora. Prácticamente a partir del año 70, judíos y cristianos son sometidos a una persecución por el imperio romano. Una persecución que desde el año 70 se vivió para judíos y cristianos, pero que desde el año 30 la Iglesia de Dios sintió en carne propia, desde la mismísima crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en adelante, la persecución fue llevada a cabo por los judíos a la Iglesia de Dios, y posteriormente el Imperio Romano es quien persigue tanto a judíos como a cristianos. En el año 200, Septimio Severo prohibió mediante un edicto el proselitismo cristiano. Vamos a enfocarnos ya no al pueblo judío, vamos a enfocarnos ahora a la iglesia, al cristianismo, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la cual desde el año 70 tiene una persecución por el Imperio Romano que no se detiene por muchos años. Vienen persecución y expulsión que va tanto para judíos como para cristianos. Y en el año 200 se empiezan a erigir edictos en contra del cristianismo. El cristianismo, como lo hemos estudiado, empieza a tener un crecimiento, no solamente en Jerusalén, sino por la predicación de los apóstoles, cuando primeramente son enviados Pablo y algunos otros seguidores de nuestro Señor Jesucristo a predicar donde antes no había sido predicado el nombre del Señor, y se empiezan a abrir iglesias, iglesia de Dios en Roma, iglesia de Dios en Galacia, iglesia de Dios en Éfeso, iglesia de Dios en Corinto, iglesia de Dios en Colosas, iglesia de Dios en Tesalónica, y la iglesia de Dios empieza a emerger por diferentes ciudades del Imperio Romano. Cuando se dan estas diásporas, las tres diásporas, lo que sucede es que la iglesia de Dios es arrojada a todo el imperio, y la iglesia de Dios ante la persecución no hace más que crecer y crecer, y el cristianismo, aunque hay persecución, está creciendo en el Imperio Romano. En el año 200 se prohíbe ser seguidor del cristianismo, pero esto no detiene su crecimiento. Año 250, Decio publica un edicto que da inicio a la más cruel persecución, ordenando que todos los cristianos tomasen parte del culto imperial, cultos paganos idolátricos de Roma, y se hace una persecución sangrienta. Muchos de nuestros hermanos en la fe dieron marcha atrás. Otros murieron al defender su fe. La iglesia de Dios sigue creciendo en medio de la persecución en el Imperio Romano. Del año 260 al año 302 se da una era en la que no se registra persecución. Pensamos que fue una época de paz pequeña, corta, tan solo unos cuantos años para el cristianismo, para la iglesia de Dios, la iglesia que funda Cristo Jesús sobre la tierra. Sin embargo, en el año 303, Diocleciano publica un riguroso edicto, generando nuevamente una persecución en todo el imperio contra los cristianos. Año 303, y nos acercamos a fechas muy importantes. La historia nos va narrando poco a poco qué fue lo que sucedió a lo largo
de todos estos años. En el año 312, después de Cristo, ya está gobernando en el imperio un emperador llamado Constantino. Constantino el Grande es famoso, entre otras cosas, porque construyó una ciudad en Turquía que llevaba su nombre, Constantinopla, y en donde también estableció la capital del Imperio Romano por algunos años. Pero sobre todo es famoso porque en el año 312, viendo que el cristianismo sigue creciendo a pesar de la persecución, a pesar de los cristianos que mueren en el circo romano, y se da cuenta que el cristianismo es un movimiento que ya no lo puede detener nadie. El cristianismo sigue creciendo, cambia la estrategia, cambia la forma de pensar y empieza a darse cuenta de la importancia, la repercusión del cristianismo en el Imperio Romano. En el año 312, cuando Constantino está en una batalla por la conquista del puente de Milvio, él narra en sus historias que al estar en esta batalla miró hacia el cielo y en el cielo vio el signo de la cruz. Esa noche, en sus sueños, escuchó una voz que le decía: con este signo vencerás. A la mañana siguiente, Constantino manda poner en los escudos de su ejército el signo de la cruz. La historia narra que ganó la batalla, conquistó aquel puente que era estratégico para establecer su dominio sobre todo el Imperio Romano. Y en el año 313, Constantino detiene la persecución contra el cristianismo. La historia narra que Constantino se convirtió al cristianismo, aunque nunca se bautizó. Parece ser que fue simplemente una estrategia, y en el edicto de Milán, Constantino detiene la persecución al cristianismo. En el año 325, Constantino convoca a todas las religiones del Imperio Romano, religiones que venían desde la cultura babilónica, religiones que venían influenciadas por el Imperio Medo-Persa, religiones que venían del Imperio griego, todo tipo de dioses paganos, de cultos paganos idolátricos, y también, por supuesto, religiones del Imperio Romano. Los convoca en una ciudad llamada Nicea, los encierra por 2 meses a lo que se le llama en la tradición católica el Concilio de Nicea, y los invita a formar una sola religión. Dada la influencia que ya tiene el cristianismo en el imperio, los invita a que todas las religiones converjan en un solo credo, sin dejar en esas negociaciones, sin dejar las prácticas idolátricas, sin dejar las formas de pensar, pero que pudiesen todos converger en los mismos nombres de los dioses que promovía el cristianismo. De tal manera que cuando se empieza a hacer esta convocatoria, muchos líderes de las religiones paganas no estuvieron de acuerdo. Se piensa que también estuvo el cristianismo presente. Tampoco se estuvo de acuerdo. Pero quienes no estuvieron de acuerdo no salieron vivos de aquel concilio. Constantino forza hasta la muerte a formar una sola religión cristiana. ¿Tú en qué crees? Yo creo en Mercurio. Toda la práctica se queda,
toda la práctica pagana, idolátrica, los ídolos, los templos, todo se queda exactamente igual, solamente que ya no se va a llamar Mercurio, se le va a llamar y se le da un nombre, Cristo Jesús. Voy a inventar un poquito aquí para que usted lo pueda ver con claridad. ¿Tú en qué crees? Yo creo en Zeus. Toda la práctica, los templos, la cultura, la religión queda exactamente igual. Solamente que ya no se va a llamar Zeus, se va a llamar el Padre Celestial. ¿Tú en qué crees? De las religiones más antiguas, paganas, aún en la Biblia las encontramos. Yo creo en la Reina del Cielo. Se queda todo el culto a la Reina del Cielo. Todas las prácticas, todos los templos. Solamente que ya no va a ser la Reina del Cielo, se va a llamar María. Y de este concilio quedan una amalgama de credos, de doctrinas, de prácticas paganas. Quedan los mismos templos. Todos los dioses que estaban a la entrada de los templos se quedaron exactamente igual, solamente que ya no eran los dioses de aquella cultura. Ahora empiezan a cambiar los nombres a los nombres de los apóstoles, a los nombres de la religión cristiana. Los mismos obeliscos que hablaban de las religiones que adoraban a los dioses de la fertilidad, los obeliscos que cuando en cierta época del año representaban al miembro masculino, que la sombra de esos obeliscos entraban por la puerta de los templos paganos, simulando la procreación y la fertilidad, se quedaron justamente en su lugar con sus mismos dioses paganos, pero ahora con apariencia de cristianismo. De hecho, para ser muy claros, la Basílica de San Pedro en Roma todavía tiene el obelisco muy famoso en su patio principal, que nos da muestra de que la historia universal nos está diciendo todo lo que sucedió en aquella época. Constantino, al terminar el concilio de Nicea, sale con una sola religión para todo el Imperio Romano. En su nombre lleva la penitencia. Católico significa universal. Una religión para todos. ¿Para quiénes todos? Romano, para todo el Imperio Romano. Iglesia católica, apostólica y romana. Católica porque es para todo el imperio. Apostólica porque según ellos estaba basada en la predicación de los apóstoles. Y romana porque era para todo el Imperio Romano. Al fundarse la Iglesia Católica, Constantino nombra 3 obispos y los ubica en las 3 principales ciudades del Imperio Romano. Uno lo ubica en Roma, otro lo ubica en Constantinopla y otro lo ubica en Alejandría. Roma, Constantinopla en Turquía y Alejandría en Egipto. Constantino también es famoso porque es el fundador de la Iglesia Católica, la misma iglesia que conocemos el día de hoy. Su fundador es Constantino. Año 325 después de Cristo. En este año 325 en adelante, la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo, representado en la Iglesia Católica, apostólica y romana para todo el Imperio Romano. No se puede practicar ninguna otra religión en el Imperio Romano. La única religión que se puede practicar es el cristianismo. La religión oficial no está basada en las Sagradas Escrituras. La religión oficial del Imperio Romano está basada en las tradiciones de los pueblos, en la cultura de los pueblos, en las religiones paganas. Por tal razón, se prohíbe estudiar la palabra de Dios. Se prohíbe
porque inmediatamente al estudiar la palabra de Dios, uno se da cuenta que la doctrina católica está totalmente en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por esa misma razón, se prohíbe estudiar la palabra de Dios. Año 337, los hijos de Constantino gobiernan diferentes regiones del imperio, reconocidos como el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano del Oriente, cuyas capitales son Roma y Constantinopla principalmente. El Imperio Romano poco a poco viene en decadencia, con una religión única, con una sola religión, pero el Imperio Romano poco a poco, lo que platicamos hace un momento, empieza a perder su fuerza. El emperador ya no tiene la misma influencia sobre el imperio, hay poderes que empiezan a emerger, ya la capital del imperio no logra mantener la unidad, no está enfocado en lograr mantener el imperio unido. Año 476 se reconoce en la historia universal como el fin del Imperio Romano, aunque todavía hay emperador en el Imperio Romano por muchos años más. En el año 538 después de Cristo, para acabar con la rivalidad que existe entre los obispos católicos que hay en el imperio, cuya sede está en Roma, Constantinopla y en Alejandría. El último emperador romano, llamado Justiniano, nombra como cabeza de la iglesia, dado que Justiniano reconoce que él ya no tiene el poder para mantener al imperio romano unido, y dado que siguen las pugnas internas aún en la misma religión católica, nombra como cabeza de la iglesia al obispo de Roma, llamado Vigilio I, y le otorga el título de papa. El papado emerge en el año 538, y el papa, al surgir como cabeza única de la Iglesia Católica, también emerge como sucesor del emperador. Se oponen a este nombramiento 3 reyes del imperio. Se oponen los érulos, los vándalos y los ostrogodos. No están de acuerdo en que Justiniano nombre como cabeza de la Iglesia Católica al obispo de Roma. Se oponen. Sin embargo, se impone por parte del emperador y se impone por parte de Vigilio, el cual emerge con un poder político y con un poder religioso. Al emperador ya nadie le hacía caso. Al emperador ya nadie le prestaba atención, dado que ya el reino estaba completamente fraccionado, separado, los reyes de los diferentes reinos que conformaron en algún tiempo el Imperio Romano. Los 10 reinos que emergen del fraccionamiento del Imperio Romano ya tienen más fuerza que el mismo emperador. Al emperador se le ignora totalmente. Cuando se impone sobre los 3 reinos que se oponen el nombramiento del primer papa, Vigilio I, los demás reinos, siendo católicos, ignoran al emperador, pero se inclinan ante el papa como líder religioso, que además emerge con poder político. De estos 10 cuernos que significan 10 reyes, se levanta otro cuerno, un cuerno pequeño, pero que a la postre es mayor que los primeros y derriba a 3 reyes. Este cuerno pequeño representa al papado.
Ese cuerno pequeño es el papado y los 3 reinos o los 3 reyes que tienen que ser avasallados para dar lugar al surgimiento del papado, el reino de los vándalos, el reino de los ostrogodos y el reino de los érulos, lo que nos arroja la historia universal, el surgimiento del papado. Este cuerno pequeño, cuando emerge, retomando lo que la palabra de Dios nos dice, es un cuerno que, además de surgir y avasallar a 3 cuernos, nos dice la palabra de Dios allá en Daniel capítulo 7, en el verso 25. Este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Aquí en Daniel capítulo 7, verso 25, se nos está dando información valiosa del surgimiento del papado, que al darnos el entendimiento de que surge el papado como sucesor del emperador, prácticamente de las cenizas, el imperio romano vuelve a renacer, vuelve a surgir un líder que tiene la capacidad, el poder de unificar a todo el imperio romano, con poder religioso. Todo el imperio romano, después de 200 años de imponerse una sola religión, todo el imperio romano es católico. Todo el imperio se inclina ante el Papa y del mismo papado surge un nuevo poder, una fuerza conocida como la Santa Inquisición, un ejército al servicio del Papa, un ejército que impone, que quebranta, que persigue, y a partir del año 538 se da una persecución implacable a todo aquel que no practique la religión católica. Año 538, surgimiento del papado, año en que inician las grandes persecuciones del cristianismo, época en que inicia el oscurantismo, la edad oscura, el gobierno del papado y de la Santa Inquisición. Ante el mundo, según la historia universal, el Imperio Romano dejó de existir en el año 476, pero de sus cenizas surge un nuevo poder, el cuerno pequeño con ojos de hombre, que hablaba grandezas. Era la manifestación de un nuevo gobierno en Roma, cuyo gobierno haría olvidar a la Roma pagana para convertirse en la Roma papal que gobernaría a todos los países del mundo. Surge este nuevo poder y este cuerno pequeño, y aquella bestia sigue en pie, no deja de existir. El imperio romano se transforma, solamente se transforma en el imperio católico. Con esto se nos está dando a entender que aquella bestia de la cual surge aquel cuerno pequeño hasta nuestros días, aquella bestia hasta el día de hoy está vigente, sigue gobernando sobre todo el mundo, porque sigue existiendo el imperio católico, la Iglesia católica, ante el cual los reyes de la tierra se humillan. Hace algunos años, algunos presidentes de nuestro país siendo católicos, no olvido a Vicente Fox, cuando el Papa vino a México, siendo presidente Vicente Fox y en calidad de presidente, se arrodilla ante el Papa, dando a mostrar el poder que el Papa tiene sobre los reyes de la tierra. Desde que surge el papado, el Papa es el que nombra a los reyes en todo el imperio. Él es el que corona a los reyes en Europa. Sin el visto bueno del Papa, no se nombra a los reyes en Europa.
El Papa tiene un gran poder y en la visión se nos dice que tiene ojos como hombre, dándonos a entender que este cuerno pequeño, el papado, es vidente. Tiene boca que hablaba grandezas, es profeta, y no nos queda ninguna duda que cuando se habla de este cuerno pequeño en la visión, ese cuerno pequeño está representando totalmente al papado, que es el poder que vuelve a darle fuerza al Imperio Romano. Pero este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y con esto podemos entender que es un falso profeta. Es un falso profeta porque predica mentiras, siempre en contra de la palabra de Dios. Entre los ejemplos que podemos darle, la palabra de Dios nos dice, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el Papa dice, no, la paga del pecado es el tormento eterno en el infierno de fuego. Y con ello, el Papa engaña a todo el mundo. Como imperio, lo que le interesa a este cuerno pequeño es poder y es riqueza. Cada que el Papa, teniendo este grande poder, dado que en alguno de sus concilios al Papa se le da el nombramiento de infalibilidad, Vox Papa, Vox Dei, la voz del Papa es la voz de Dios, infalible. El Papa no se equivoca. Se le da infalibilidad como si fuera un Dios. Y empieza el abuso sobre todo el Imperio Romano. Cuando el Papa necesitaba allegarse de recursos, nunca faltaban los negocios como las reliquias, en donde se vendían astillas en frasquitos de cristal y a la gente se le decía, esta astilla formó parte de la cruz donde fue crucificado Cristo Jesús. Y las vendían en Roma. Algunos otros abusos como las indulgencias. Mandaba a sus enviados a lo largo y ancho de todas los reinos católicos con decretos como aquellos que decían, tus seres amados se están quemando en el infierno de fuego. Tu abuelo, tu padre, tu madre, por sus pecados, se están quemando todos los días en el infierno de fuego. Pero el Papa, en su grado de infalibilidad, en su infinita misericordia, te da este decreto en un papel, en un pergamino, firmado por el Papa y sellado con el anillo del pescador, el anillo papal, en donde decreta que si tú aportas una cantidad económica al Imperio Romano, en su voz de infalibilidad, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu ser amado, sale del infierno de fuego donde está siendo atormentado día y noche, y dependiendo de la cantidad que aportes, pasará al purgatorio o quizá hasta el mismísimo cielo en la gloria de Dios. Mentiras y grandezas que predicaba aquella boca, predicando falsas doctrinas no bíblicas, poniéndose totalmente en contra de la palabra de Dios. Además, desata la persecución contra los santos del Altísimo, contra el verdadero cristianismo, de tal manera que muchos de nuestros hermanos murieron en la hoguera. Todo aquel que no practicara la doctrina católica era llamado hereje, adivino, y era quemado en la hoguera. Tormentos espantosos, donde la Santa Inquisición se imponía. Se le da poder y facultad al papado a través de sus poderes, de sus facultades en la Santa Inquisición para atormentar,
para humillar, para matar a todo aquel que se oponga a la palabra del Papa y al Imperio Católico. No olvido aquella historia de un científico llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei decía en sus teorías que la Tierra giraba en torno al Sol, igual que otros planetas, y que el Sol era el centro del sistema que conformaba el sistema solar. El Papa de aquella época, estando en total desacuerdo con las teorías de Galileo Galilei, lo manda a llamar junto con la Santa Inquisición y lo obliga a retractarse o sería castigado por la Santa Inquisición. Galileo Galilei, para salvar su vida, se retracta y dice que la Tierra no se mueve y que es el centro del sistema solar, que el Sol giraba en torno a la Tierra. Al salir de aquella humillante reunión, Galileo Galilei dijo, y sin embargo, la Tierra se mueve. La historia le ha dado la razón a Galileo Galilei y se demuestra la nula infalibilidad del Papa. Sin embargo, durante este periodo se le da poder incluso de mudar los tiempos y la ley. En este periodo de poder que se le está dando al Imperio Católico, se cambia al domingo, el día del sol, como el día especial de la religión católica, el domingo por el sábado. Y además, cambiando la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Usted conoce cuál es el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cambia los 10 mandamientos por santificar las fiestas. Ignorando la ley de Dios, establece la idolatría en el Imperio Romano con imágenes, con ídolos que ya desde antes venían en las religiones paganas. Se le da poder para mudar los tiempos y la ley. Este es el poder del cuerno pequeño, el Imperio Católico. Y como información importante, se nos dice, serán entregados en su mano todo este poder que se le está dando hasta tiempos y la mitad o el medio de un tiempo. El tiempo representa el periodo de un año. Tiempos representa el periodo de 2 años y la mitad de un tiempo, 6 meses o medio año, dando con esto a entender que se le da la facultad por 3 años y medio. Cuando desmenuzamos este conocimiento, nos damos cuenta que 3 años y medio representan 42 meses y representan 1260 días. Nunca olvide estas 3 referencias. 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, está hablando del mismo periodo de tiempo en el cual se le da poder al Imperio Católico, al papado, para ejercer sin límites su poder sobre todo el mundo. En la palabra de Dios se nos da esta instrucción, regla profética. En la parte final de Ezequiel capítulo 4, verso 6, se nos dice, día por año te lo he dado. En la profecía, los días representan años,
los 1260 días. Son 1260 años que se le está dando poder y facultad al Imperio Católico, al papado, a la Iglesia Católica, que emergió, según acabamos de estudiar, con Justiniano en el año 538 después de Cristo. Si al año 538 le sumamos los 1260 años que se le da poder y facultad, el fin de la persecución o el fin de la Santa Inquisición nos arroja, nos lleva al año 1798 después de Cristo. 1260 años de persecución, 1260 años en que tiene poder la Santa Inquisición, 1260 años de oscurantismo, la Edad Oscura, que terminan en el año 1798. Hasta aquí habíamos visto nuestra historia, el surgimiento de la Iglesia Católica en el año 538. Agregamos este periodo de tiempo. Del año 538 al año 1798, unido al papado surge la Santa Inquisición como poder religioso y político para imponer la fuerza del papado y de la Iglesia Católica como única religión sobre los reinos del imperio. El imperio se transforma de imperio romano a imperio católico, o de la Roma pagana a la Roma papal, donde ya hemos abundado, que se forza, se persigue y se impone a todo aquel que no es practicante de la religión católica. ¿Qué sucedió en el año 1798, cuando termina el oscurantismo? Napoleón Bonaparte entra con su ejército a Roma, encabezado por el general francés Berthier, toma preso al Papa Pío VI y lo lleva cautivo a Francia, donde muere 2 años después. Y cuando muere el Papa, se detiene la persecución, se acaba la Santa Inquisición, Roma pierde su poder, Roma pierde este gran poder que se le había otorgado, se acaba la Edad Oscura, se acaba la Santa Inquisición. ¿Qué tiempos nos arroja la historia universal cuando se nos está dando toda esta información impresionante? Ese cuerno pequeño representa al papado cuando surge de las cenizas nuevamente el Imperio Romano, ahora representado en el catolicismo. Es lo mismo, el Imperio Católico transformado en religión, ahora en Iglesia Católica, pero el Imperio Romano y la Iglesia Católica es exactamente lo mismo. Se busca poder, se busca riqueza, se busca dominio sobre todas las naciones del mundo. Pero surge con mayor poder porque ahora las naciones se humillan ante este nuevo poder, dado que tiene poder religioso. Y desde entonces hasta nuestros días, los reyes de todo el mundo se inclinan ante el Papa. Impresionante porque sigue teniendo poder y además sigue hablando blasfemias contra Dios. Ahora el Papa ya está hablando que también los homosexuales pueden recibir la bendición nupcial, totalmente en contra de la palabra de Dios, pero la infalibilidad del Papa, aunque ya está demostrado que no es así, la voz del Papa, según la religión católica, es la voz de Dios. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, hasta este momento, háganoslo saber. Adelante, mi hermano Manuel. Hermano, pasa voz. En el chat de Facebook, un hermano llamado Irán Vargas ha planteado varias preguntas.
Y la primera pregunta de Irán Vargas es, ¿a partir de qué tiempo nace el cuerno pequeño y en qué tiempo destruye a los tres? La segunda pregunta de Irán Vargas es, ¿quiénes representan los tres reinos caídos? La tercera pregunta de Irán Vargas es, ¿el nombre pequeño tiene nombre y es Virgilio, que nace en 538? Y la última pregunta dice, ¿cómo relacionar el número 666 con el cuerno pequeño? Esto quiere decir que este cuerpo pequeño tiene nombre, Virgilio, primero, que representa el principio del imperio papal. Tiene principio, año 538, y tiene un número marcado con el 666. Estas son las preguntas que ha planteado Irán Vargas. Bueno, hicimos la narración. Años 538 surge ese cuerno pequeño. El cuerno pequeño no solamente es Vigilio, el cuerno pequeño es el papado, el surgimiento del papado como una nueva forma de gobierno en el Imperio Romano. Ese cuerno pequeño sigue todavía en la bestia y sigue gobernando aquella bestia que es el Imperio Romano. Nada más que aunque la historia universal dice que el Imperio Romano ya no existe, la palabra de Dios nos dice que el Imperio Romano está vigente, pero ahora está siendo gobernado por ese cuerno pequeño. Ya no son los emperadores, ahora está gobernando el papado. El papado está gobernando sobre el Imperio Romano. Y ahora el Imperio Romano ha sufrido una transformación. Ya no es como lo conoce o lo conoció el mundo. El Imperio Romano ahora es el Imperio Católico. Prácticamente de sus cenizas vuelve a renacer este nuevo poder representado en el Imperio Romano. Son los mismos que buscaron el poder y mantener aquel imperio bajo su dominio, que buscan ese poder y esa autoridad sobre todas las naciones. Este cuerno pequeño surge en el año 538. Es el año en el que también se oponen estos tres reyes de aquel imperio al poder o al surgimiento del papado. Sin embargo, en ese mismo año, aquellos reinos son acallados prácticamente, tanto por la fuerza que existía en el papado como por el emperador. Son los vándalos al norte de Francia, los ostrogodos en Austria y los érulos en el sur de Italia, los que se oponen, pero son totalmente acallados aquellos reyes. El reino sigue, pero aquellos reyes que se oponen son completamente aplastados para darle camino y entrada libre al nuevo gobierno en el Imperio Romano, el papado. ¿Qué otra pregunta me queda por responder, mi hermano? Porque fueron muchas preguntas. Sí, la última pregunta, que es un poco extensa, es que Irán Vargas está relacionando que únicamente es Virgilio. Virgilio, el cuerno pequeño, pero no es el cuerno pequeño, Irán Vargas, es todo el catolicismo. Y la pregunta es, ¿cómo relacionar el número 666 con el cuerno pequeño? Bueno, eso lo vamos a ver en una profecía más adelante, porque también es todo un estudio, un análisis de la palabra de Dios. Pero hasta este momento, el cuerno pequeño es la forma de gobierno, el papado. Es el cuerno pequeño que surge de aquella bestia y de esta manera el papado desde entonces toma las riendas del imperio católico, del imperio romano, y en su nombre lleva la penitencia. Iglesia católica, apostólica y romana. Con esto nos da a entender que es el mismo imperio romano en una iglesia para todo el imperio, y el imperio se ha extendido incluso ya hasta nuestro país, en donde también gobierna. Mayoritariamente nuestro país, México, es católico. El imperio romano ha llegado y se ha extendido a México y a toda América Latina. Ha crecido, ha extendido sus dominios, por eso aquella bestia es terrible en gran manera. ¿Sí? Muy bien. Parte final de la profecía bíblica. Si me ayuda mi hermano Emanuel ahora sí para proyectar Daniel capítulo 7, verso 9 al verso 14.
Libro del profeta Daniel. Nuestra hermana Irene Sedas Rodríguez pregunta, ¿Inglaterra era parte de esos 10 reinos? ¿No rompió relaciones con el papado? Ciertamente Inglaterra es parte de los 10 cuernos que tiene aquella bestia, el reino anglosajón, en aquel territorio que hoy conocemos como Inglaterra o la Gran Bretaña. Inglaterra rompe relaciones en el tiempo de Enrique VIII por el amor de Ana Bolena, rompe relaciones, pero la religión que surge, la religión anglosajona, es 100% católica, pero es la misma religión católica, solamente que ya no está totalmente relacionada con el Papa. Sin embargo, sigue siendo la misma religión católica la que se practica en Inglaterra. Sin embargo, ciertamente Inglaterra rompe relaciones en tiempo de Enrique VIII con Roma. Dice Daniel capítulo 7 del verso 9 al verso 14. Está viendo aquella visión Daniel y en la parte final observa y dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve. El pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia. Su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío, gloria, reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. La parte final de la visión que está viendo Daniel después de ver el surgimiento de aquellas grandes bestias, y observa que aquella cuarta bestia y aquel cuerno pequeño también son destruidos a la llegada de aquel que viene entre las nubes. Dice Daniel capítulo 7, verso 22, cuando se está hablando de la llegada de aquel como hijo de hombre que está viendo en la visión. Y dice el comentario de Daniel 7:22, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio juicio a los santos del Altísimo y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Es decir, que el tiempo o la duración de este último imperio, el imperio romano, y la vigencia de este cuerno y de su poder será hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. En aquella visión que está viendo Daniel, del cuerno, en aquella visión de aquel como hijo del hombre, que regresa a la tierra y que viene en las nubes, Juan la describe de la siguiente manera: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Al regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, nuestro Señor Jesucristo viene a juzgar a su iglesia, viene a juzgar a sus santos
y viene a establecer su reino sobre la faz de la tierra. Mateo capítulo 24, verso 30 y verso 31. Mateo capítulo 24, verso 30 y verso 31 nos dice: entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Verso 40 y verso 41. Cuando el Señor regrese a la tierra, palabra para el pueblo de Dios. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Juicio para el pueblo de Dios. Juicio en donde serán seleccionados aquellos a los cuales el Señor les dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 10. A los que salgan victoriosos, los victoriosos de la fe, la promesa que el Señor les da. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20, del verso 4 al verso 6, en esa hermosa promesa, el Señor viene a establecer su reino sobre toda la faz de la tierra. Viene a destruir el poder que todavía tiene esta bestia. Dentro de las misiones que el Señor viene a cumplir, viene a quitarle poder y facultad al imperio católico, al imperio romano, para que el Señor venga a establecer su reino sobre la faz de la tierra. Vi tronos, se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos. Vea la importancia de no practicar la doctrina católica, porque la promesa es la siguiente: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y el cumplimiento de la profecía nos la arroja Daniel capítulo 7, verso 26 y verso 27. Daniel capítulo 7, verso 26 y verso 27, con lo que concluye el capítulo 7 de Daniel. Empero se sentará el juez, y aquella bestia quitarále su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, la caída del imperio católico. Y cuando el Señor regrese, como lo acabamos de ver, se cumpla esta profecía anunciada por Daniel, y que el reino, el señorío, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Mientras tanto, aquella estatua de metal que veíamos hace 2 semanas, aquella bestia terrible en gran manera, de cuya cabeza emergió aquel cuerno pequeño para volverle a dar vida a aquella bestia, están presentes en nuestro planeta, están todavía gobernando sobre el mundo, pero la promesa para el fiel es que el Señor no tarda su promesa, ha de regresar para que podamos gobernar juntamente con Él como reyes y sacerdotes sobre toda la tierra.
¿Alguna pregunta más, mi hermano Emanuel? Sí, mi hermano David. En el chat del Zoom, mi hermano Alejandro Roa pregunta, ¿cuáles son las señales en la frente y en las manos? Las señales en la frente y en la mano que viene en el libro del Apocalipsis. Bueno, es que esas son profecías que vamos a estudiar cuando estudiemos justamente las profecías de Apocalipsis. Yo les pido a mis hermanos que sean pacientes. Si se fija usted, ir abordando estos temas nos va tomando bastante tiempo. Son temas bastante largos, profundos. Ténganos paciencia. Profecía bíblica. Estamos entrando al detalle de la profecía bíblica y hasta este momento dejamos establecido. El Imperio Romano sigue en pie. Ahora representado, transformado en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y aquel cuerno pequeño representando su forma máxima de gobierno, el papado. La próxima semana seguiremos ahondando, pero ya en breve estaremos entrando a las profecías del Nuevo Testamento y entraremos a estas profecías que se nos pregunta de Apocalipsis. Con todo gusto las estaremos estudiando. Mi hermano Manuel. Mi hermano David, en el chat del Facebook, mi hermano Toño pregunta, si el Imperio Romano es la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Papa es su líder mundial, ¿por qué está asentada en el Vaticano como un país independiente, el más pequeño del mundo, si no me equivoco, y no en cualquier parte del mundo? No entendí su pregunta. La pregunta, yo creo que lo quiere entender mi hermano Toñito, es que por qué está en el Vaticano, por qué está la Iglesia Católica como sede, pues, o como que ahí vive el Papa, como su líder de toda la Iglesia Católica. Bueno, se conoce, se le da la independencia al Vaticano, pero el Vaticano está en Roma. Su sede está en Roma. Es decir, la Iglesia Católica es romana. Se ha querido disimular, ha habido esfuerzos de los líderes católicos porque no se conozca esta historia que el día de hoy estudiamos. Hay libros que narran el surgimiento del imperio católico fundado por Constantino. Sin embargo, ellos lo niegan. Ellos dicen que fue fundado por Cristo Jesús, lo cual no es verdad. Además dicen que su primer papa fue Pedro. Tampoco es verdad. Su primer papa fue nombrado en el año 538 y se llamó Vigilio. Sin embargo, pues aquel cuerno, como dice la palabra de Dios, impone su fuerza y su poder, y cualquiera que lo negara, en aquella época era quemado en la hoguera. Hoy tenemos la bendición de Dios, lo que lo podemos expresar con toda libertad, y por eso aquí hay mente que tiene sabiduría. Hay que escuchar y analizar la palabra de Dios para entender. Esta es una profecía que está vigente. Las 4 bestias ya se cumplieron, pero la última bestia y el cuerno pequeño es una profecía en proceso de cumplimiento. Todavía está vigente hasta el día de hoy. Y aquí la iglesia de Dios tiene que tener mente con entendimiento. Nada tiene que ver la iglesia de Dios con aquella bestia que todavía tiene poder sobre toda la faz de la tierra. Espero que el Señor les bendiga. Mi hermano Emanuel. Perdón, mi hermano David. Mi hermano Gabriel Carvajal pregunta, ¿por qué la Iglesia de Dios del Séptimo Día ya no predica estas predicaciones proféticas? No lo sé. Nosotros sí lo predicamos. No sabemos por qué en otras iglesias no se predica, pero como yo lo recibí, lo compartimos. Tenemos 2 libros que escribió nuestro hermano Leonel Hernández Magallanes. Uno de estos libros los conocemos como las grandes visiones proféticas, donde viene el estudio de Daniel y el estudio de Apocalipsis, donde se explican a todo detalle el conocimiento de estas profecías bíblicas. Si alguien quiere tener acceso a estos libros, en la Iglesia de Dios del Séptimo Día en Providencia, ahí se vende como actividad pro templo en el departamento de literatura. Nuestra hermana Rocío Serafín los tiene.
y de alguna manera podríamos hacerlos llegar a quienes quisieran tener acceso a esta información. Así que si alguien quisiera, háganoslo saber y veremos la forma de hacerle llegar esta información para que usted tenga este conocimiento tan valioso. Estas predicaciones solamente se predican en la iglesia de Dios y ya no en todos lados, no en todos los lugares, pero el Señor nos bendice. En esta iglesia del Señor nos permite profundizar en la profecía bíblica. Y nuestro deseo es que el Señor le bendiga y que en aquella visión de los santos que toman el señorío sobre la redondez de la tierra, allí esté usted y esté yo gobernando sobre toda la faz de la tierra. Ese es mi deseo para usted. Espero que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.